yo creo que esta no la voy a librar. No quiero irme a morir sola. Y entonces llegó ese frío por dentro que se fue haciendo cada vez más intenso, más crudo. Dije, que sea lo que tenga que ser. Estoy en paz y me solté. Y una paz me empezó a cubrir por completo. Empecé a ver ese pasto verde precioso. El pasto era tan hermoso y nuevamente podía ver la neblina. Y a lo lejos, un grupo de personas que me esperaban en los pinos. Una amiga que había fallecido unos años atrás, la sentía que venía hacia mí y al verme me tomaba de la mano. Y a lo lejos, ahí estaba mi padre. Hola a todos, bienvenidos. Hoy nos acompaña una persona que no vivió una, sino dos experiencias cercanas a la muerte que hicieron que cambiara completamente su percepción de la vida, la muerte y la trascendencia de la conciencia más allá de la muerte del cuerpo físico. Esta es una conversación profunda, íntima y llena de reflexiones sobre la conciencia, el propósito de la vida y aquello que podría esperarnos más allá de este plano. Los dejo con la señora Crystal. Señora Crystal, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar hoy con nosotros. Sé que su testimonio es importante y un testimonio muy interesante, así que muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenida al canal. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y bueno, espero que el poder abrirme y compartir esta experiencia con ustedes y con tu audiencia pueda ser de alguna forma una ayuda, ¿no? Señora Crystal, antes de tener su experiencia cercana a la muerte, ¿cómo era su vida espiritual? ¿Qué era lo que usted buscaba en la vida? ¿Cómo era su vida previo a su experiencia cercana a la muerte? Esteban, yo desde muy joven empecé mi camino en la espiritualidad. No, para mí ya estaba viviendo en ese sendero, lo vivía 24/7. Creo que después de la experiencia, lo que me ayudó fue a tener más vida humana. No tanto vida espiritual, porque todo el tiempo mi trabajo ha sido en la línea de la espiritualidad, desde dar clases de meditación, desde dar guía, desde hacer programas de radio, algunos programas en televisión, en redes sociales, siempre hablando del tema de la espiritualidad. Pero yo creo que a veces en la vida seguimos un sendero y nos podemos olvidar del otro, ¿no? Y creo que eso fue lo que trajo a mi vida esta experiencia. No tanto la espiritualidad, más la humanidad. Importante eso, ¿no? Encontrar el equilibrio finalmente. ¿Y cómo se gatilla esta primera experiencia cercana a la muerte de sus dos experiencias cercanas a la muerte? ¿Cómo comienza? ¿Qué estaba pasando en ese día? ¿Cuál era el contexto? Bueno, mi primera experiencia, la verdad, es algo de que yo siempre digo, no me gusta compartirla, porque es algo muy privado. Y porque en ese momento, bueno, yo había tenido una cirugía y la viví durante el proceso de recuperación. Pero yo todavía, cuando revivo los momentos, digo, ¿será que es cierto? ¿Será que me lo inventé o será que lo soñé? Entonces, ha pasado tanto tiempo que digo, no, si yo voy a hablar de la que yo recuerdo más vívidamente, ¿no? Porque de la otra yo siempre digo, y yo creo que a todos los que hemos vivido experiencias de este tipo nos pasa que hay un cuestionamiento interno, ¿no? De, ¿será verdad? ¿Será que me lo inventé? Y a mí me ha sucedido que a veces cuando hablo del tema me cuesta trabajo, ¿por qué? Porque viene la parte analítica, aunque yo he sido una persona espiritual, me gusta ser analítica para no caer en el fanatismo. Entonces, ahí donde yo, hablaba del primer tema, yo decía: me cuesta porque esa parte que se cuestionan las cosas no me deja como hablarlo libremente, porque tengo todavía fragmentos que no son muy claros. ¿Y cómo se empieza a gatillar la experiencia? ¿Qué fue lo que ocurrió de lo que los pudiera compartir hoy?
Lo que me pasó, yo estaba en un posoperatorio y había sido una operación muy difícil. Después de la operación me mandaron a casa, pero estaba perdiendo mucha sangre y empecé a sentir un frío terrible. Y eso es algo que me pasó en la segunda experiencia. Entonces yo, eso de sentir ese frío por dentro, no tanto el frío externo, sino un frío por dentro, es algo que lo recuerdo muy claro, ¿no? Porque lo volví a vivir una segunda ocasión. Y algo que me sucedió fue que en ese momento que yo sentía que salía del cuerpo, a lo lejos veía un prado precioso, y veía una neblina. Era como, yo les digo siempre que es la neblina londinense, porque cuando tú estás el Reino Unido, en el campo, ves esa neblina en la mañana que lo cubre todo. Entonces, yo veía el pasto verde, precioso, y veía la neblina así envolviendo todo el lugar, y a lo lejos veía veía mucha gente, pero no eran personas. Yo sabía que eran personas, o yo intuía, para mí eran personas, pero no tenían un cuerpo físico. Pero yo sabía quiénes eran esas personas, o quiénes habían sido más bien esas personas. Y ahí veía un tío que había fallecido, un tío que para mí tuvo un gran impacto en mi vida porque fue una persona muy querida. Y ese tío venía hacia mí, y yo recuerdo haber caminado con él. Y de ahí no tengo claro ya qué pasó. Por eso es que de esa primera experiencia, como que digo, espérate, no la tengo tan clara, todavía tengo muchas dudas, mejor prefiero no tocarla así a profundidad. Pero igual es una experiencia muy interesante y también valoramos, ¿no? Lo honesto de su parte, en el fondo, porque podría quizás como hacer un relato o crear o construir una historia en base a la experiencia, pero ha sido como muy honesta en ese sentido. Y eso se agradece mucho. Y la sensación, ¿recuerda la sensación de cuando usted estaba en ese lugar? ¿Cuál era la sensación? Eso jamás lo voy a olvidar, porque es una sensación profunda, es una sensación de expansión, de liberación. Es como cuando te conectas con el todo y sabes que no eres este cuerpo, pero sabes que eres una presencia, que tu esencia sigue ahí y que no necesitas hablar para tener esa comunicación con los otros seres que estás viendo, porque yo recuerdo que aunque mi tío, que yo no tenía el cuerpo de mi tío, pero que sabía que era mi tío, estaba a la distancia. Yo podía percibir sus mensajes o su comunicación de manera, digamos, telepática, ¿no? Entonces podía tener esa comunicación, pero no era este cuerpo hablando, mi cuerpo físico. Era mi espíritu, si le podemos decir, mi cuerpo espiritual, mi cuerpo etéreo, en comunicación de alma a alma. Y eso a mí me pareció algo fascinante la primera vez. De ahí yo empecé a estudiar hipnoterapia para poder trabajar y aprender a hacer regresiones a vidas pasadas. En ese momento, en esa etapa de mi vida, yo era muy joven, y porque fue una sensación tan profunda de saber que no era yo, pero sí era yo. ¿Sí me explico? No era este cuerpo, pero era la verdadera yo. Claro. No el papel que yo había venido a tener en esta encarnación, en esta vida, sino era la esencia pura de mi persona, de mi ser, no de persona, de mi ser. Y entonces eso para mí fue muy interesante, y trajo muchos cuestionamientos, muchos, más que traer respuestas, trajo cuestionamientos.
Es decir, la percepción y la sensación que usted sentía en ese espacio era que era una conciencia mucho más grande de la que podríamos definir como señora Crystal, ¿no? Era como, es una conciencia que abarcaba mucho más que el personaje que está viviendo la experiencia aquí. Y dentro de los cuestionamientos, ¿qué cuestionamientos usted recuerda que le trajo así? Mi cuestionamiento, bueno, principalmente es, ¿qué me sucedió? ¿Qué fue lo que viví, Ujú, no? claro. ¿Qué fue eso? Okey, sí, yo hablo de espiritualidad, yo hablo de meditación, pero de la teoría a la vivencia es un camino muy grande, ¿no? Entonces, lo primero que me vino, okey, ¿será cierto que entonces nosotros la verdadera casa es la casa del espíritu? Porque si en algo todas las religiones se ponen de acuerdo es que nuestra alma, nuestro espíritu tiene vida eterna, ¿no? Pero entonces nuestro espíritu viene a cumplir una función a la tierra y luego regresas y entonces hay un reencuentro, pero entonces, ¿será que volvemos a regresar en otro cuerpo? ¿Será que son fragmentos que se quedan acumulados en nuestro ADN como una memoria? Entonces, todas esas preguntas me empezaron a surgir, ¿no? Y sobre todo, a ver, ¿y cómo es Dios? Porque todos vivimos una relación muy distinta, todos percibimos a Dios de una manera diferente, ¿no? Y una cosa más importante en todos estos cuestionamientos fue el de decir, okey, si no era mi tiempo y me dejaron regresar, entonces, ¿nos vamos realmente cuando es el tiempo? ¿O es que podemos todavía negociar con Dios sobre si tenemos más tiempo para vivir o no? Una pregunta profunda que yo creo que todo el mundo en algún momento se ha hecho en la vida, ¿no? Qué interesante lo que plantea y claramente es muy distinto funcionar desde la teoría, ¿no? Y impartir de pronto conocimientos o experiencias en el plano espiritual sin haber tenido la experiencia a vivirla en carne propia. En el fondo es empezar a vivir con una certeza absoluta de que hay algo más y eso es muy valioso. ¿Y qué pasa? Porque esta es su primera experiencia cercana a la muerte y es muy potente, pero entiendo que tiene una segunda experiencia cercana a la muerte, que fue finalmente determinante en su vida. ¿Cómo se empieza a gatillar esta segunda experiencia cercana a la muerte si la pudiera compartir con nosotros? Con gusto. Mi experiencia sucedió en el 2020, en el amado 2020. Terrible. Sí, bueno, mi esposo y yo estábamos viviendo en México en ese entonces y decidimos regresar, o yo decidí regresar a Estados Unidos y mi esposo me dijo, bueno, vamos a pasar la pandemia. No era nuestra intención quedarnos aquí, nuestra intención era regresar a casa en México. Mi esposo, sus hijas se habían quedado en México y les quiso traer para verlas, pues, habían pasado ya varios meses y no había podido verlas. Entonces, las mandó traer y volaron de Ciudad de México a San Antonio. Y estando en San Antonio, pues, él no podía salir porque él estaba bajo proceso migratorio. Yo, al ser ciudadana americana, lo había pedido, hecho la petición para que él ya nos pudiéramos quedar aquí, porque ya el plan había cambiado, ya no regresábamos a México, ya nos quedábamos aquí en Estados Unidos. Y bueno, mi esposo no podía ir porque estaba en el proceso, entonces yo tuve que ir a San Antonio por ellas. Fui a San Antonio y al regresar, después de unos días, yo me empecé a sentir mal. Y bueno, claro, me habían traído de regalo de México el COVID. Sí, la verdad, los primeros días no fueron tan malos, ¿no? Y eso me dio para yo estar haciendo cosas en la casa. Todos estábamos contagiados, así es que yo en la casa era como que estamos encerrados, pero todo sigue igual porque todos estamos enfermos. Pero yo realmente no le di importancia.
y se fue agravando. Se fue agravando al grado de que poco a poco fui perdiendo la fuerza y yo sentía ese ahogo terrible, no podía respirar. Yo tengo problemas de bronquitis asmática y no podía respirar. Entonces me venía la flema y cuando me venía la flema yo sentía que me ahogaba de eso y soltaba la flema y al minuto, 2 minutos nuevamente. Y ya se estaba convirtiendo esto en algo que no paraba, y yo me sentía cada vez más débil. Recuerdo haberle dicho a mi esposo: "Amor mío, yo creo que esta no la voy a librar, pero no quiero que me mandes al hospital. Yo no quiero irme a morir sola y al fin que tú también tienes COVID, todos estamos con COVID aquí. Te pido que pase lo que pase, no me vayas a mandar al hospital. Yo me quiero morir aquí a tu lado, aquí contigo". Y mi esposo pues yo le vi la cara de preocupación, ¿no? Porque la verdad yo cada vez estaba peor. Y hubo algo muy interesante que empecé a sentir nuevamente ese frío que había tenido anteriormente. Oh, Y y algo en mí dijo: "Hey", como que eso fue como lo que el gatillo que revivió, que trajo el recuerdo de la experiencia anterior, pero en ese momento, ahora viéndolo en retrospectiva, me puedo dar cuenta que eso fue lo que sucedió. Pero sí recuerdo que ese frío me trajo una sensación de alerta, mas en ese momento no lograba comprender lo que estaba sucediendo. Solamente algo se activó. Y las flemas no paraban. Era una cosa terrible, al grado de que mi esposo me puso varias almohadas para que yo estuviera en esta posición boca abajo para soltar todas las flemas que venían. Pero era una sensación espantosa porque yo me ahogaba. En todo momento era uno que ya me estoy ahogando y ya no la libro aquí. Y pasaba el ahogo y otra vez venía la flema y otra vez me quería ahogar. Entonces, constantemente estaba y respiraba, y respiraba, y ya no podía más. Estaba agotada, estaba tan, pero tan cansada que yo decía: "No, esto ya no puedo más, ya no puedo más". Y entonces llegó ese frío por dentro que se fue haciendo cada vez más intenso, más crudo. Y recuerdo que en ese momento yo pensé: "Okey, yo he hecho tantas cosas en esta vida. Tengo una hija que ya es mayor de edad, que ya tiene su vida propia, ya he conocido lo que es el amor, tengo un esposo maravilloso, tengo una familia que amo, tengo una madre que adoro, una hermana, un sobrino que son, mi amor. He tenido grandes logros en mi vida profesional, he podido viajar, he podido hacer tantas cosas que si me voy el día de hoy, me voy en paz, wow. me voy tranquila porque estoy en paz. He pasado experiencias terribles, he podido perdonar, he podido sanar, he podido liberar mi corazón, he podido perdonarme, he podido hacer paz con mi pasado, conmigo misma, con lo que hice, con lo que dejé de hacer. He hecho cambios, me he convertido en una mejor persona. O sea, hice todo ese análisis de mi vida, ¿no? Y dije, pues, si me voy en paz. No tengo, mi corazón está limpio, no tengo odio, no tengo resentimientos, no tengo nada pendiente. A lo mejor este sí es mi momento. Y el frío me recordaba que a lo mejor ese sí era mi momento.
Llegó un punto donde ya después de tener esa reflexión, dije: "Que sea lo que tenga que ser. Estoy en paz", y me solté. Me entregué por completo. Me entregué totalmente. Y cuando me entregué, sentí como fui perdiendo la fuerza en mi cuerpo y sentí como que si empezaba a quedarme dormida, como una sensación de relajación después de tanto ahogo, que me empecé como a soltar. Y esas flemas que estaban constantemente saliendo se detuvieron. Simplemente me solté. Y me acuerdo haber sentido aquí la presión de las flemas, pero ya sin hacer esfuerzo. Ya no hice esfuerzo, ya yo estaba entregada totalmente. Y una paz me empezó a cubrir por completo. Sentí cómo me iba desprendiendo poco a poco. Y entre más me desprendía, entre más me soltaba, más paz sentía. Mientras que me iba soltando y mientras que cada vez me sentía más en paz, empecé a ver nuevamente ese pasto verde precioso. Pero era un verde que en este mundo yo no puedo verlo. Yo tengo un verde atrás, no lo puedo comparar. Los colores eran más vívidos, tenían más, no sé, eran distintos. Y el pasto era tan hermoso y nuevamente podía ver la neblina. Esa neblina se expandía por todo el prado de una forma tan hermosa, como si estuvieras viendo una película de cine, digo yo. Así me puedo revivir las imágenes y puedo imaginar o comparar la escena con una película de esas que ves toda la niebla, ¿no? High definition, así, full. High definition, sí, sí, totalmente. Y al fondo de la niebla, yo veía unos pinos hermosísimos, unos pinos altos, pero preciosos. Imagínate ese momento en el que yo veía el prado, el pasto verde, la niebla y esos pinos hermosos. Era una imagen tan hermosa. Y a lo lejos veía la misma gente, un grupo de personas que me esperaban en los pinos, pero los pinos estaban a lo lejos. Entonces, yo en nuevamente ese cuerpo etéreo, no este cuerpo físico, en esa esencia que yo era, yo sentía que iba avanzando. Y una amiga que había fallecido unos años atrás, la sentía que venía hacia mí y al verme me tomaba de la mano. Pero te estoy diciendo que yo sentía como si fuera realmente que me tomara de la mano, pero realmente no teníamos un cuerpo físico. Entonces eso para mí era, bueno, ahora que lo veo, ¿no? Porque ahora yo, pues surgen los cuestionamientos, ¿no? Pero en ese momento era tan normal el sentir que me llevaba tomada de la mano, aún sabiendo que era una esencia, una presencia, no un cuerpo físico. Entonces me llevaba caminando hacia los pinos y a lo lejos, ahí estaba mi padre también. Sabía que estaba ahí, pero estaba a lo lejos. Estaba el mismo tío, estaban personas que ya habían fallecido, que yo sabía que ya habían fallecido. Y mientras que caminaba con mi amiga, yo sentía que estaba entre lo que estaba sucediendo en mi casa y lo que estaba pasando. Estaba como en 2 dimensiones al mismo tiempo. Y a lo lejos yo recuerdo que mi esposo estaba cocinando, porque él es el que estaba mejor y nos estaba atendiendo a todos los enfermos, ¿no? Y
la cocina estaba como en ángulo hacia la habitación y era una cocina abierta y la puerta de la habitación estaba abierta para que mi esposo pudiera estar viendo lo que estaba sucediendo. Y en eso, mientras que yo estaba en una dimensión, pero podía percibir la otra, es algo súper interesante porque ni estás del todo allá, pero ni estás del todo acá, estás como a la mitad, ¿no? Yo por eso cuando alguien me entrevistó, yo les dije, estaba como en el lobby del cielo, porque no estás del todo allá, estás en la antesala, no has llegado, pero todavía tienes un pie del otro lado, ¿no? En este lado. Y a lo lejos, yo recuerdo haber escuchado el timbre del teléfono, pero yo iba avanzando con mi amiga de la mano hacia los pinos y muy hacia lo lejos escuché el timbre del teléfono. Y mi esposo contestó en altavoz, porque él estaba cocinando. Entonces puso el teléfono en altavoz y una cosa, pero así como si estuvieras escuchando a alguien que está lejísimos, pero que puedes percibir. Yo después de practicar tantos años meditación, tengo el sentido del oído extremadamente afinado y puedo escuchar varias conversaciones al mismo tiempo. Y a lo lejos escuché la voz de mi mamá. Ahora mi esposo me dice, porque yo no podía escuchar lo que él decía, pero mi esposo me cuenta que él le dijo, tu hija está muy mal, no va a pasar la noche. Wow. Y mi madre ya había perdido un hijo. A mí me tocó experimentar la muerte de mi hermano cuando yo tenía 11 años. Me tocó presenciar la muerte de mi hermano porque tuvimos un accidente y mi hermano murió camino al hospital. Qué fuerte para tu madre. Imagínate. O sea, ¿qué le dices a una mujer que ya perdió un hijo que se le va a morir otro hijo? Devastador, completamente. Mi mamá es una mujer estoica, es una mujer fuerte, no se tambalea tan fácilmente. Ha vivido la muerte de su madre cuando tenía 11 años, la muerte de su hijo, la muerte de su padre y la muerte de mi padre. Imagínate. Imagínate, esa mujer le dices que se le va a morir su hija esa noche. Yo lo único que recuerdo es escuchar a lo lejos a mi mamá llorando, diciendo, es que no se puede morir. Yo no puedo perder otro hijo. Esteban, mi madre es mi adoración. Ella y yo compartimos muchas cosas juntas y pues la muerte de mi hermano, para empezar, ¿no? Y yo la adoro. Mi mamá es, escuchar a mi madre llorando a lo lejos, yo creo que fue lo único que a mí me pudo haber hecho regresar. Porque en ese momento que yo oigo la voz, así, pero súper lejos, yo le digo a mi amiga con una voz que no es esta voz, pero mentalmente le digo, no me puedo ir. Yo no le puedo causar este dolor a mi madre. Y me dice, ok, regresa. Y ahí yo sentí cómo poco a poco fui regresando y mi cuerpo ya no estaba helado. Mi esposo decía que él me tocaba y que mi cuerpo estaba helado, que él me abrazaba y que no había forma de que mi cuerpo entrara en calor nuevamente. Y fui sintiendo cómo poco a poco mi cuerpo volvía a sentir ese calorcito. Y en ese momento yo no sé de verdad de dónde salieron fuerzas, pero recuerdo que levanté mi cabeza y le dije a mi esposo, dile a mi madre que voy a estar bien. Y de ahí
Poco a poco me fui recuperando, tardé mucho, me quedaron muchas secuelas, después del COVID, la bronquitis ya me quedó crónica, tengo problemas también del esófago de tanto medicamento, me quedaron muchas cosas que en las que estoy trabajando, no nada más con medicamentos, sino también hablándole a mis células, energéticamente también trabajando con ellas. Y porque hasta el sol de hoy todavía estoy haciendo la tarea, ¿no? De todo lo que quedó después de esa experiencia, pero creo que lo más importante es que estoy viva. Claro que sí. Bueno, estabas viva también allá, quizás más viva que acá, ¿no? Ahora, eh, señora Cristal, mi pregunta, ¿cuál era la sensación que tenía mientras estaba con su amiga allá en ese prado? ¿Cómo se sentía? ¿Era silencioso? ¿Qué sintió al ver a los demás? ¿Los reconoció inmediatamente? ¿Pudo compartir de alguna forma con ellos? ¿Cómo vivió esa experiencia? Era una experiencia familiar, ya la había vivido. Era expansión, era libertad, era, uy, volví a mi cuerpo, porque no es este cuerpo, volví a mí. Era esa sensación de, okey, regresé a casa, a mi verdadera casa, a mi verdadero cuerpo. Y era como lo demás, okey, sí, ahí está, pero ahora estoy aquí, en totalidad, en libertad. Como cuando te quitas un traje que medio te aprieta, después de andar todo el día con él, y te lo quitas y ya te pones la pijama o te pones una ropa cómoda y dices: "Ay, qué alivio". Así, era una sensación de plenitud, de totalidad, de expansión, de libertad. Y sí, claro, yo reconocía a algunas de las personas que estaban a lo lejos, pero con la única que tuve intercambio fue con mi amiga, la que vino por mí. Yo no sé si alguien viene y te encuentre, porque en ambas experiencias una persona vino a encontrarme y los otros esperaban como espectadores. Y me volvió a suceder igual. Vino mi amiga y los demás, yo sabía que estaban ahí, pero no tuve contacto con ellos, solamente con la persona que vino por mí. Es decir, que en ese contexto y con esa experiencia tan expansiva, si no es por la influencia de su madre, finalmente lo más probable es que se hubiese entregado a la experiencia porque es demasiado contrastante quizás con la vivencia que estaba teniendo en el cuerpo físico acá y lo que había experimentado hasta ese momento, ¿no? Pero ahí viene entonces el cuestionamiento que yo me hice hace tiempo. Entonces, no era mi momento. Yo creo que nadie nos vamos ni antes ni después. A mí me han hecho muchas veces esta pregunta, personas que, al igual que mi madre, al igual que yo, hemos visto partir a nuestros seres que amamos. Y, y yo les digo, es que no podemos alterar ese curso, ese momento. Llega cuando tiene que llegar. No nos vamos ni antes ni después. Nos vamos cuando es nuestro momento. Y ese tal vez yo tenía que vivir esa experiencia para hacer cambios en mi vida. Yo no tengo ninguna duda que nosotros en algún momento hicimos como una suerte de pacto y definimos el día que íbamos a llegar, la hora aquí y la hora que íbamos a partir. Lo tengo súper claro y lo comento a la gente, porque por ejemplo acá en Chile, en los años 60 hubo un medium extraordinario que era un abogado, masón, muy estructurado, pero tenía todo este lado B. Y él sabía el día y la hora que iba a partir y fue tan acucioso en el tema que él 10 años antes de su partida dejó en una notaría el día y la hora que iba a partir, en una notaría. Y él partió efectivamente el 1 de noviembre del año 1956, creo que a las 9 de la mañana, tal cual él lo había escrito 10 años antes, y que lo dejó archivado en una notaría, como para dejar el testimonio de eso. Tenemos muy claro cuando vamos, o sea,
para mí es muy claro que nadie parte antes ni después. Así es, yo también lo creo. Yo creo que, cuando estamos en el proceso del duelo, después de perder un ser querido, creemos que podemos negociar con el tiempo y decir, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, tal vez se hubiera salvado y estuviera aquí. Y la verdad es que no creo que sea así. Yo honestamente no siento que sea así. Yo tengo la certeza de que nos vamos cuando es nuestro momento, ni antes ni después. Claro. ¿Y cómo partimos? Ese es el libre albedrío. Lo que hicimos acá. Si partimos súper bien, tranquilos, con la conciencia tranquila, o partimos perturbados, o partimos de una forma o de otra, eso ya es libre albedrío. Pero el día y la hora que nos toca partir y volver a casa, eso está definido. Así lo veo yo también. Señora Cristal, ¿y cómo veía usted a su amiga? ¿Cómo estaba? ¿Se veía como la había visto antes aquí? ¿Se veía más joven? ¿Cómo la podría describir? Igual como el último día que la vi. Igual, la veía, pero a ver, es que lo interesante de esto, y esto es lo que me apasiona cuando hablo del tema y lo que me ha llevado a leer, estudiar y hacer investigación al respecto también, no tanto para otras personas, sino para mi necesidad de entender y mi curiosidad, es el que ella estaba ahí y vemos las personas como creemos que eran, aun cuando sabemos que cuando estamos ahí no tienen el cuerpo. O sea, yo no veía su cuerpo, pero en mi mente humana yo le veía el cuerpo de como yo la conocía, aun cuando tenía la certeza de que no era yo un cuerpo físico. Entonces, existe esta dualidad como que estás en un plano y en el otro, pero puedes relacionar o mezclar ambos. Y esto es apasionante. Si te pones a analizar cómo, no sé si es la mente humana que se aferra y que todavía está presente a las memorias, y el espíritu que está en su expansión. Entonces están los dos, cada uno desde su perspectiva, dándonos las imágenes y las ideas para que podamos tener ambas experiencias o reconozcamos una experiencia de la otra, ¿no? Claro, desde mi perspectiva lo que ocurre finalmente es que tenemos un alma, ¿no? Que es parte del espíritu, pero también tenemos un resabio muy reciente del cuerpo mental y emocional. Por lo tanto, el alma percibe la esencia del otro. Y cómo percibe esa esencia, quizás en ese momento entra nuestro resabio mental y emocional y le da una forma, porque no lo podemos entender de otra forma, porque estamos muy conectados con este plano en ese momento. Pero quizás en otra instancia no vamos a necesitar darle forma, solo vamos a Totalmente. sentir esa energía, vamos a sentir esa esencia y con eso nos basta. Por eso también en ese plano, no sé cómo habrá sido su caso, la comunicación suele ser telepática, por ejemplo. Telepática, telepática. En ambas ocasiones, telepática. Sí, bueno, a mí me sucedió algo muy interesante después de mi primera experiencia y me sigue pasando hasta el día de hoy, que, a ver, yo le digo a veces a mi hija, a mi esposo, no pienses muy fuerte porque puedo sentir lo que me estás diciendo, puedo percibirlo. Y se han reído de mí, pero cuando yo les respondo algo que ellos han pensado, se quedan sorprendidos. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando nosotros regresamos nos traemos ciertas cosas. Nos traemos ciertas cosas. A mí me sucedió algo muy interesante cuando, después de que tuve mi primera experiencia, eh, yo tenía mi oficina donde atendía sesiones de consulta, de consejería, de guía espiritual. Toda la vida me he dedicado a esto. Tengo más de 30 años dedicada a esto. Nunca he hecho otra cosa. Mi camino siempre ha sido este. Y vino una mujer a consultarme, ¿no? Y empezamos a conversar y de repente percibí una opresión aquí, una opresión fuerte y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto?
Y yo trataba de ignorarla porque, pues, la señora estaba hablando conmigo, estábamos conversando en el preámbulo de la sesión, y me seguía esa opresión, y era como: "Ay, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando?". Y era como una presencia que yo sentía y que no me dejaba tranquila. Y yo decía: "Ay, Dios mío, ¿qué es esto?". Hasta que empecé a ver imágenes en mi mente, como si me estuvieran mostrando cosas. Y llegó un punto donde fue demasiado, y dije: "Ay, Dios mío, lo tengo que decir, aunque esta mujer va a decir que estoy loca", ¿no? Pero le dije: "Ay, qué pena, pero mira, es que yo siento algo raro, aquí hay como una presencia o algo". Y la mujer me miró con los ojos así que se le salían, y yo dije: "Ay, la pobre mujer, ya la asusté". Y me mostraba, le digo: "Me están mostrando unas imágenes de un mueble, que es un mueble grande como de madera, que tiene puertas y que tiene cajones". Le digo, y hay una mujer, la presencia, la energía de una mujer que me dice que en el cajón de a mero abajo, en la parte de atrás, hay unos papeles. Y la mujer empezó a llorar como loca, pero a mar abierto. Y yo me asusté, la verdad, yo pensé que dije: "Ay, Dios mío, ya, esta mujer se quedó aquí asustada de lo que le acabo de decir". Cuando la mujer logró calmarse, me dijo: "Es que acaba de morir mi hermana y necesitamos justamente esos papeles para poder quedarnos con sus hijos, porque si no se los va a llevar el gobierno". Y cosas así me empezaron a suceder. Y aclaro, yo no me dedico a esto para que la gente después no me Mm. vaya a buscar, porque la gente después dice, cuando yo he contado esto, después me preguntan. No, no me dedico a ser medium ni nada. Esto me sucede en algunas ocasiones cuando yo estoy consultando, cuando estoy hablando con alguien, son cosas que de repente me suceden, no porque yo las pida o porque yo las vendo, las ofrezca, nada. Y hasta la fecha me quedaron ciertas cosas, ¿no? Y yo las recibo porque digo, bueno, eso es algo que me regalaron y lo recibo con gratitud, pero lo uso con mucha sabiduría y con mucho respeto. Es bien impresionante eso, fíjate, pero no es poco frecuente que personas que hayan vivido experiencias cercanas a la muerte después tengan una habilidad, se potencien ciertas capacidades psíquicas o mediúnicas. De hecho, hace poco tuvimos en el canal a un invitado y él se dedicaba a la decoración de interiores y él nos contaba que de repente ocurría que iba a una casa porque trabajaba a domicilio para evaluar el espacio, ¿no? Y hacer un proyecto, y de repente él sentía eso, y cuando él sentía y sentía como una voz que le hablaba que tenía que tocar el tema, él lo tocaba, y muchas veces no, pero a veces le ocurría que sí, y él lo, lo abría su experiencia, y decía que del 100% de las experiencias que él sintió esa intuición, esa voz, eh, estaban pasando un duelo, les ayudó a las personas y no tenía nada que ver porque él no se dedica a eso tampoco, es algo que él trajo después de su experiencia cercana a la muerte, esta sensibilidad especial, y eso te indica que de alguna u otra forma uno está más conectado con el otro plano, quizás la antena más alerta, no sé, o te usan para de pronto entregar ciertos mensajes o generar cierto ambiente, ¿no? Aumentar, o sea, superar duelos. Es bien bonito eso, sí, sí. Señora Cristal, um, a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención es en su relato que previo a su experiencia cercana a la muerte, cuando de pronto se entrega definitivamente a vivir la experiencia, se entrega con una sensación como de paz, como de no tener temas pendientes, no tener cargas, sentir como que se podía entregar tranquila, estaba plena y sin deudas, ¿no? ¿Cómo lo vivió eso? Es muy liberador, me imagino, ¿no? Poder partir así. Totalmente. Yo creo que después, no creo, estoy segura que después de mi primera experiencia, eso me sacudió al grado de decir
¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Cómo quieres vivir la vida? Y yo había vivido experiencias muy difíciles durante mi infancia, durante los primeros años de mi adolescencia. Viví una relación muy difícil con mi padre. Fui abusada de niña físicamente con golpes. Mi papá tenía problemas de alcoholismo. Después de que mi hermano muere, eh, mi papá no supo procesar o vivir su duelo de una manera más sana, y su escape fue el alcohol. Entonces se volvió alcohólico, empezó a beber diariamente y estando bebido, estando tomado, se ponía agresivo, se ponía violento y cualquier cosa que uno le decía, iba el golpe y te pegaba con lo que fuera. Si había un cinturón, con un cinturón, si había una cuarta para los caballos, de eso, con eso te daba con lo que hubiera. Y durante mi infancia yo recibí muchos golpes, después de la muerte de mi hermano. Era como que y para mí era muy difícil porque mi papá decía: "Se me murió lo que más quería". Y yo decía: "Oye, pero yo todavía estoy aquí". Entonces crecí con mucha rabia, con mucho coraje, tenía mucho odio porque a cada rato llegaban los golpes. Y entonces me volví rebelde. Me volví extremadamente rebelde y ya los golpes ya no dolían, porque ya se me había hecho la piel así de gruesa, ¿no? Y yo lo que decía era: "Ojalá que te mueras, ojalá que ya no vivas, para que ya al fin que ya tu vida ya no tiene nada bueno". Tenía tanto odio, tanto rencor en mi corazón. Y entonces, pero mira la ambivalencia, ¿no? Porque yo trabajaba en el camino de la espiritualidad, pero no había logrado sanar del todo esa situación. Yo creía que la había sanado. Yo creía que había podido trabajarla, pero después de que vivo mi primera experiencia, me di cuenta que todavía tenía trabajo por hacer. Y al hacer mi introspección, empecé a observar cuáles eran las cosas en las que tenía que enfocarme, ¿no? Y lo primero era en sanar completamente. En que si el día de mañana yo me tenía que ir de este mundo, me iba a ir en paz. Me iba a ir con el corazón limpio, me iba a ir viviendo plenamente la vida que me había sido dada y me iba a ir después de haber servido al prójimo también, después de haber hecho paz conmigo misma, después de haberme perdonado, de haber sanado, de haber cambiado y de haberme convertido en la persona que yo realmente quería ser, no lo que me habían dicho que era, no los paradigmas o las circunstancias que habíamos enfrentado a lo largo de los años con la muerte de tantas personas alrededor, porque yo desde muy niña tuve un contacto con la muerte. Desde los 8 años me tocó ver a mi abuelo morir enfrente de mí y después a los 11 me tocó ver a mi hermano morir. Entonces, todas estas cosas con las que yo había crecido habían formado una persona, pero no era la persona que yo quería ser. Entonces tuve que trabajar en decir, ok, me puedo quedar con esto porque esto funciona, porque esto me agrada, pero esto no lo quiero para mi vida. Y al principio yo no sabía qué quería para mí, porque cuando viene la interrogante de, bueno, ¿cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres que sea tu vida? A veces no sabemos ni lo que queremos, ni lo que nos gusta, ni lo que nos da felicidad, ¿no? Entonces yo empecé por ver lo que no quería. Dije, esto no lo quiero. Esto estoy 100% segura que no quiero esto para mí. Y de ahí fui haciendo cambios y fui haciendo paz conmigo misma. Fui sanando ese rencor. Sabía que mi papá no iba a cambiar. Él estaba viviendo su propio proceso y que yo tenía que verlo con compasión, no con odio.
porque él no podía ver ni hacer las cosas diferentes. Era lo que su capacidad le daba a entender, y que los golpes y su coraje y su frustración no eran realmente conmigo, eran porque no sabía cómo manejar sus emociones, y que eso no era mi responsabilidad, era la de él, y que mi responsabilidad era trabajar en mi persona, era en el poder decir: "Esto lo voy a lograr, porque me lo estoy regalando de mí, para mí, por amor, porque la única persona con la que voy a vivir el resto de mi vida va a ser conmigo mismo". Y ese es el trabajo que tenía que hacer. Y así lo hice, y empecé a trabajar, y me tomó un largo camino de veintitantos años de poder llegar a mi segunda experiencia y poder decir: "Me voy en paz, me voy tranquila". ¿Por qué? Después de muchos años de vivir esta relación y de hacer el trabajo interno, yo pude tener una relación linda con mi padre. Yo pude volver a amarlo y pude volver a compartir con él y pude despedirme de él en vida antes de que él partiera de esta tierra. Y cuando él se fue, cuando a mí me tocó decirle adiós a mi padre, estábamos en paz los dos. Nos habíamos enamorado uno del otro como padre e hija. Habíamos hecho las paces ambos. Y yo sé que él se fue tranquilo también porque sabía que yo estaba ahí, y yo me había quedado tranquila de saber que habíamos podido superar y sanar y limpiar eso que nos había robado la felicidad y la serenidad por tantos años. Entonces, cuando ya llegue el momento de partir, ya no hay nada pendiente. Has vivido en paz, has vivido en felicidad, pero se me había ido la mano a vivir mucho en el trabajo, ayudar a los demás, en hacer mi trabajo de servicio, y la vida personal. Ya mi hija ya se había ido, yo andaba viajando, porque ya ella ya se había graduado en la universidad. Entonces, no tenía ya el balance de la parte humana, ¿no? Porque todo era lo otro. Exacto, tuve que regresar. La segunda experiencia me dijo: "Hey, regresa a tierra, Cristal. Tienes que vivir también esta experiencia. Tienes que vivir esta experiencia". Y la verdad es que después de esta segunda experiencia, mira, con decirte que mi esposo y yo en estos años, después de esa experiencia del 2020 ahora, hemos viajado a más de 30 países. Sí, hemos, viajado a más de 30 países, he hecho cosas que jamás me imaginé. Tengo una relación preciosa con mi compañero de camino, a quien amo y adoro, y tengo una relación linda con mi madre. Me dedico más a mi familia y también a mi familia espiritual, pero también a mi vida como persona, a compartir momentos, a tratar de tener balance entre mi vida profesional, mi vida espiritual, pero también mi vida como mujer, ¿no? En mi vida humana. Y eso ha sido algo muy, muy positivo para mí. Pensaba en tu relato y lo importante que es el partir en paz, ¿no? Es como tanto para el que parte como para el que se queda. El partir sin asperezas, sin temas no resueltos, sin esa cosa que entrampa, ¿no? Y poder reconciliarse, porque eso da libertad, es libertad para el que parte y es libertad para el que se queda, ¿no? Pensaba también en tu padre, probablemente cada uno de los golpes que él te propinó finalmente eran golpes contra sí mismo, quizás producto del dolor, de la frustración. Eh, yo me imagino que cuando un padre golpea a un hijo, en el fondo se está lastimando a sí mismo de alguna forma. Y el alcoholismo también es una prueba de eso, ¿no? Porque es como una evasión, es como castigarse a sí mismo. De alguna forma, él debe haber tenido su propio infierno dentro, ¿no? Su propio conflicto.
No, definitivamente, ¿no? Y el problema es cuando nosotros lo vemos desde el juicio y desde el victimismo. En este caso, sí, en este caso yo como niña, como adolescente, era una víctima, pero ya como adulta yo tenía el poder de hacer esos cambios, de sanar. O sea, los golpes los voy a llevar cuántos años en mi vida. La rabia, cuántos años la voy a cargar. Mi papá sigue viviendo y sigue tomándose sus tragos. Mi papá ya partió y yo todavía sigo con esta rabia. No, la rabia es mía, yo la tengo que trabajar. La frustración es mía, yo la tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque al final del día yo soy la que lleva la carga de ello. ¿Y cómo quiero vivir? ¿Con carga o en libertad? La decisión es mía. Y yo elegí vivir en libertad y entendí que mi papá tenía que vivir su propio proceso. Si pasaba su lección de vida o no, eso era él, pero la mía era asegurarme que yo pudiera sanar y no convertirme también en mi papá. No, qué bonito que se dio la instancia que los dos pudieran tener ese encuentro para cerrar bien, ¿no? La experiencia, porque mal que mal es padre e hija, es como un lazo muy, muy, muy profundo. Cristal, después de haber vivido estas experiencias tan potentes y tan transformadoras, ¿no? ¿Cómo cambió el concepto de la vida y la muerte para ti? ¿Qué es la muerte para ti? ¿Y qué es la vida? A mí la muerte me ha enseñado a vivir. El pensar que mañana puede ser mi último día me ha llevado a vivir más plena, a decir, tengo que vivir este momento, porque la vida va a ser como nosotros decíamos que sea. Para mí la vida es bella. Para mí la vida es una oportunidad para hacer cosas maravillosas. No tengo tiempo que perder, me he vuelto más selectiva en con quién voy a invertir el tiempo que tengo, el tiempo que me han otorgado, cómo lo voy a vivir. ¿Me voy a angustiar más o simplemente voy a confiar más? O sea, las decisiones que tomo ahora son pensando, ¿y si me voy mañana? ¿Qué voy a hacer con este tiempo? Es tan importante eso, ¿no? Porque finalmente las personas cuando no dimensionan esto, porque la sociedad en el fondo, la muerte es un tema tabú, entonces como que se ve como algo que a uno no le va a ocurrir o le va a ocurrir quién sabe cuándo. Pero cuando uno se enfrenta con esta experiencia, finalmente valora cada minuto. Y cuando uno toma conciencia de que puede partir mañana, entonces cada minuto se aprecia y se valora y se aprovecha lo mejor posible. En el fondo se vive la vida con intensamente y en el momento presente. Y eso es lo importante, es como vivir la vida, ¿no? Desde ahí. Vivir la vida, sí, disfrutarla y estar en paz, porque muchas veces nos enfocamos más en ser felices. Pero la felicidad son momentos. La paz, esa sí es la que realmente tú puedes tener momentos de felicidad y regresas a la paz. Tú puedes tener momentos de intranquilidad, pero siempre puedes regresar a ese punto de serenidad. Y a veces no le damos tanta importancia a esto. Y yo siempre digo que lo importante es estar en paz con tu conciencia. Saber que si el día de mañana te vas, tú estás tranquilo de que hiciste las cosas correctas, de que estás en paz con las decisiones que tomaste. Si tuviste que cambiar, hiciste los cambios para poder estar tranquilo. Si tuviste que pedir perdón, lo hiciste y no dejaste cabos sueltos. Y al pedir perdón y estar en paz no significa que vuelvas a estar pegado a esas personas que te pudieron haber o que pudieron haber hecho algo que te lastimó o que te dolió, pero sí soltar el resentimiento, la carga, porque al final tú eres el que lleva la maleta a cuestas. Entonces, el pensar, yo creo que si todos los días nos pusiéramos a pensar o hiciéramos la reflexión de, oye, ¿y si hoy ya no termino el día? ¿Qué haría con mi vida? ¿Cómo querría vivir este último día? Y mucha gente dice, bueno, quiero vivir como si fuera el último. Sí, pero al final vivir tu último día es
irte en paz, irte sin cuentas pendientes, aquí adentro, ¿no? Y decir, oye, viví una vida con sentido, viví una vida con sentido. Eso para mí es lo más importante, amándote, respetándote, disfrutando en el momento presente cada instante, sanando, liberándote y haciendo lo que trae felicidad a tu ser, lo que trae plenitud a tu ser, paz a tu ser, pero también ayudando y sirviendo a los demás, también en el servir, en el ayudar a otros, hay plenitud también. En el fondo es como partir con una sonrisa en el rostro como Buda, ¿no? Lo hizo. Cristal, eh, para ti, ¿cuál es el sentido de la vida, finalmente? Vivir. Aquí vivir, vivir. No venimos con un manual debajo del brazo, venimos a aprender a vivir. Y en ese aprendizaje, para mí, yo creo que el verdadero sentido es estar presente, sin juzgar, sin malgastar los regalos que nos dan. El verdadero sentido de la vida es vivir, vivir con conciencia, vivir, sí, con conciencia, ser conscientes, con intención, vivir con intención. Yo tengo un mantra que lo repito todos los días y yo creo que ese es el sentido más grande que puede tener para mí la vida, es que mi mente esté pura de pensamientos, que mi corazón esté limpio de sentimientos y que mis palabras estén siempre conectadas con la presencia divina para que fluya a través de mí. Que yo sea ese instrumento, ese conducto, ese canal por donde el poder divino se manifieste para estar en paz, pero también alineada con el todo, ¿no? Para poder estar tranquila con mi ser y con todo lo que me rodea, porque al final todos estamos conectados, todo está conectado, todo de una manera magistralmente hermosa. La creación divina es una perfección, es una danza de momentos perfectos. Y creo que el sentido de la vida es vivir, pero cómo quieres vivir es lo que le va a dar a ese sentido la diferencia. Oh, qué bonitas palabras. Muy clarificadoras, por lo demás, y sintetizan muy bien lo que quieres expresar. Cristal, yo entiendo que tú... a ver, no, te voy a formular de nuevo la pregunta. Después de haber vivido tantas experiencias y haber pasado por procesos tan intensos en tu vida, entiendo que tú has ido plasmando un poco tu experiencia en un libro. Háblanos de ese libro, qué consiste, de dónde nace, cómo surge este libro y qué es lo que pretendes entregar con él. Gracias. Mira, yo antes de que tuviera mi experiencia, mi segunda experiencia, yo tengo una hija, mi hija vive en Londres ahora y cuando es tu única hija, imagínate, hijo único y viviendo tan lejos, yo empecé a escribirle de alguna manera mensajes a mi hija. Justamente yo te decía que no venimos con un manual debajo del brazo, pero yo creo que cuando uno tiene tantas experiencias, has vivido tantas cosas, tú quisieras que tus hijos pudieran entenderlo, pero como padres, entre más les hablamos, menos te escuchan, ¿no? Es la parte de la rebeldía de la juventud. Yo creo que conforme vamos madurando, pues vamos haciendo conciencia y vamos empezando a ver a nuestros padres de una manera diferente, especialmente cuando nos llega el momento de nosotros ser padres. Entonces yo le empecé a escribir en mi teléfono mensajes y consejitos de cómo vivir la vida más plena. Le hice como un manual para la vida y lo hice a través de cartas. Escribí más de 100 cartas
que hablan de cómo vivir un sendero hacia la espiritualidad, hacia la plenitud, hacia la felicidad, con todos esos puntos que nos enfrentamos día a día y cómo vivir el proceso del perdón, cómo vivir el proceso de la abundancia hacia las bendiciones, cómo ser una mejor persona, cómo vivir las relaciones más plenamente, en fin, hice un compendio de muchas cartas, entonces las plasmé en un libro que se llama Porque quiero que seas feliz. Y este es un legado que yo le hice no solamente a mi hija, sino a todas las hijas del mundo. Y va lleno de todas esas experiencias espirituales y humanas que he podido desarrollar. Las empecé a escribir en mi teléfono y después, pero no las había plasmado en el libro. Después de que vivo la segunda experiencia, digo, oye, he hecho de todo, pero me tengo eso pendiente, ¿no? Y pasaron los años viviendo mi humanidad, lo dejé de lado y el año pasado dije, mi hija cumple años, quiero darle de regalo de cumpleaños, cumple 31 años, quiero darle de regalo de cumpleaños ese libro. Y me puse manos a la obra y uní todo el compendio de cartas y vienen las cartas, vienen afirmaciones, vienen tips de cómo lograr las cosas. Entonces plasmamos este libro y lo sacamos a la venta también desde enero de este año, pero encontré la pasión más hermosa en escribir, Esteban, y estoy en este momento a punto de sacar mi segundo libro ya. Porque me dijo mi esposo, oye, escribiste un libro para todas las hijas del mundo, ¿y los hombres qué? Entonces, estoy escribiendo, de hecho, ya estamos trabajando en la edición de los últimos capítulos con el editor para poderlo ya publicar y se llama El Maestro y el Discípulo, que un sendero a la iluminación, que son a través de historias entre un maestro zen y el discípulo que llega al monasterio. Y es un libro que he disfrutado muchísimo, estoy muy feliz pero esperemos que ya junio, julio ya podamos ya publicarlo y porque quiero que seas feliz, pues ya está a la venta en Amazon, si quieres te lo muestro aquí. Y este es Porque quiero que seas feliz. Perfecto. Bueno, para todas las personas que están viendo la entrevista, voy a dejar el enlace de Amazon del libro para las personas que lo puedan querer. Va a estar en la descripción del video, así que lo ven abajo. Señora Crystal, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido realmente un gusto, un placer poder compartir con usted y nada, espero que no sea la última vez que nos veamos, así que cuando vaya a salir su segundo libro podríamos tener aquí un nuevo encuentro y compartir más experiencia, que no tengo dudas que hay bastante más que compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Un saludo con mucho amor a toda tu audiencia, a toda la gente chilena. Te comentaba que mi esposo y yo tuvimos una experiencia mágica visitando Chile. Tenemos grandes amigos chilenos que los vemos como familia y esperamos muy pronto poder regresar a Chile porque nos robó el corazón así de una manera mágica. Así es que gracias de verdad. Y a las personas que están buscando paz, la paz no es algo que se busca, es algo que se permite cuando decidimos aceptar que hay cosas que no podemos cambiar, que están fuera de nuestro control, pero que sí podemos trabajar en cómo vivirlas. Hay que ir hacia adelante, un día a la vez. El momento presente es lo único que tenemos. Muchas gracias. Y quiero darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Y si les ha gustado la entrevista con la señora Crystal, compártanla, denle me gusta, suscríbanse al canal si no lo han hecho y así podemos expandir este mensaje y llegar a muchas más personas. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. ¿Viviste una experiencia cercana a la muerte? ¿Te gustaría compartirla en el canal? Escríbenos al correo. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte, darle me gusta o ver uno de estos dos interesantes videos. Nos vemos en el próximo episodio.